Para akong nag-labor nag-labor sa construction. ¿Qué cocinar antes con ese? Yo lo cocino con baboy. Sácalo dominant, cosas buenas que nos ha hecho. Bailes juntos y fuegos también. Te agradeceré con una canción. Oh, oh, oh. Sácalo dominant. Mihola Kaluts. Andito po tayo sa Barrio Biendem, kina Mami Eugenia. Si Mami Eugenia po, sa mga bagong subscribers natin, si Mami Eugenia po ay dating tagapangalaga ng kalinisan at kaayusan ng bahay na pinagsilbihan yung kapwa natin Pinoy. Isa na kami doon ng mga around 15 years. Kami, nakasama namin si Mami Eugenia, mga 3 years lang. Ito, pinagdala ko siya ng kangkong para magtanim dito sa Biendem, para kumalat na dito yung matutunan na nila yung pagkain ng kangkong dito sa Africa. Si Madam Cal, si Mami Eugenia, kasi napakarami niyang kaldero, mga kalots. Ito, samahan niyo na kami magtanim ng kangkong. Ito yung dinala kong kangkong. Hinahanapan namin ng lugar kung saan magandang itanim. Dito may balon kasi, o yung tinatawag sa atin na pinakagripo natin nung unang panahon eh. Tapos dito kasi di pwedeng itanim banda rito sa bakapakan ng mga bata. Tapos dun sa likod masyadong liblib naman kung doon itatanim dito. Maglipat na lang siya siguro pag tumubo yung iba, dito na lang. Pero dito, medyo alanganin pa eh. Yun, mas maganda dun talaga sa kabila. Kung saan maraming tubig. Maraming tubig na pwedeng pagigiban dito. Dito malapit pa sa tubig. Dito na lang siguro kasi may talbos namang kamote dito. Hindi pa hapakan ng mga bata. Mami Eugenia, Mami, saluda con todo Filipinos. Buenas, hola. Dila, Mihola Kaluts. ¿Ah? Mihola Kaluts. Hola, Kaluts. Es Kaluts, es como alguien se cocina de comida de Filipino. Kaluts. Kaluts. Sí. Yo no sé hablar filipino. Sí, va a aprender ahora también, va a hablar filipino. Sí. ¿No aprender antes con otro filipino? Un poco. Sí, ¿qué tú sabes hablar de filipino? Algo. ¿Cómo que? Todo. Salamat. Salamat se puede. Es que. Salamat es gracias. Gracias. Y lo otro, magandang umaga, magandang gabi. ¿Cómo ka también? No me quería enseñar este idioma. ¿No? Sí. Ahora, yo voy a Siempre. enseñar cuando estamos, tú estás ahora de canal de Kaluts. Kaluts. Sí. Yo traído aquí de clase de... Estábamos atrás, yo quiero recoger, está aquí. Tú antes tú cocinar con alguien Sí, de Filipino, con, sí. como Juni. Sí. ¿Conocer se llamas? ¿Qué llamas No, yo solía llamar esto. Cocinar. ¿Qué cocinar antes con ese? Yo lo cocino con baboy. Baboy, sinigang. Sí, sinigang, bien. Se puede cocinar también crispy Con y también frito, frita. Se poner solo caldo, poco. un poco de ajo. Tú puedes también poner aromagic o sal o sal, asin, se o llama. un poco de vinagre también. Sí, un vinagre. Está muy bien. Tú sabes, se llama kangkong, es como espinacas. Tiene mucho vitaminas, más de espinacas. Vamos a plantar aquí ahora para Barrio Biendem tiene kangkong. Vamos, Mami. Sí. Mami, Cal. Aquí no. Sí. Nandito sila nag-iigib. Apo ni Mami Eugenia. ¿Cómo se llama? ¿Se olvidar? Nasri. Lasri? Nasdri. 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 Bueno, ese es mi nombre, que así me llaman aquí en casa.
Nasdri. Ajá, Sí, sí, ok. Mi Nasdri. nombre es José Fernando. Jose Fernando, tiene bonito nombre. Andito yung kangkong namin. Sabi ko kay Mami, dito muna namin itatanim. Yan, nililinis na namin. Tinutulungan ko na din siya. Dito na lang ang banda. Kung sakaling lumago o umaba na, bahala na siya o tutulungan ko siya kung saan niya gustong ilipat. Kasi dito, hindi aapakan ng bata. Siguradong hindi masisira. Kesa doon, baka apakan ng mga bata yung malapit sa inuupuan nila. Mga kaluts, ito po mataba yung lupa dito. Maganda yung lupa, tapos basa-basa pa. Dito access talaga yung kangkong malapit pa sa balon. Yan o. Yan, masipag din magtanim si Mami Eugenia. Si Mami Cal. Medyo para akong nag-labor nag-labor sa construction. Ito mga kaluts, ito papakita namin. Ito bali pag umulan, ito yung pinaka-kanal. Dito mag-stack yung tubig. Kasi gusto ng kangkong maraming tubig. Kangkong quiere mucho agua. Por eso así, hinihingal pa ako. La bebé kangkong, mucho vitamina es verdura, okay? Hola. Ito nagtatanim na kami ni Mami Eugenia. Parang talbos lang ng kamote ito. Pero may ugat na. Yung dinala ko may ugat na. Madali na lang tumubo to. Okay. Taba naman ng lupa. Oh. Así, no? Dito may dalo yan ng tubig. Mami Eugenia tiene plantación de kangkong. Cuando terminado plantar, vamos a echar agua. Papatubigan natin, ilagay natin tubig para tumubo yung kangkong. Ito, kumuha muna tayong tubig. Patubigan natin yung kangkong. Vamos a echar agua. Primero aquí. A mí este balón tiene mucho agua. No sacar. Aquí. Sí, no sale, siempre sale mucho, ¿no? Sí, hay agua ahí. Sí. Hay mucho agua. Otro balón no tiene, pero esto tiene mucho, ¿no? Este Sí. tiene mucho agua. Ah, sí. Mucho, mucho. Muy bien, Aunque porque hay sequía. sí, No, porque que- le gusta mucho gusta este Sí. kangkong. Tú me miras, tú que me vas a limpiar. No, ya primero. Cuando yo me das filo. Yan. Tubigan yung mga kangkong. Ya va a venir tiempo de lluvia, casi ya no va a faltar agua. Porque aquí no es como otros países que no tienen. Mhm. Aquí siempre hay lluvia. Va a Ito. Maraming tubig naman, oh. empezar. Tutubo ng maayos dito mga kaluts. Marami na tayong baryo na napagtaniman, yung tatlo nating pinupuntahan na para magluto at ipagsilbi at ipag-serve o bigyan ng ayuda o ipatikim yung recipes natin. Ang baryo Ikundi 4, baryo Santa Cruz at itong baryo Biendem. Baryo Biendem. Mami, no? Masipag din talaga si Mami Eugenia. Kahit sa bahay, talagang masipag siya. Kaya talagang nung lumipat kami, kinukuha namin sa kabilang accommodation namin na ayaw nang ibigay ng mga Indiano. Kasi nagustuhan yung trabaho niya. Kaya kami nung kami nga, yung sinabi ko sa mga bago rin na subscriber, dati nagpapaluto kami sa kanya. Mami cocinar mucho, sinigang, tinola, munggo, ¿qué más? Adobo, mucho cosas de comida de Pilipino. Marami siyang alam na iluto ng mga Pilipino, kaya magandang kasama siya sa bahay. Pag tinatamad ka, pwede ka magpaluto sa kanya. So masipag din siya, oh. Tapos ito na yung mga naitanim namin, mga kaluts. Alam naman po natin,
Yung goal natin mga kaluts, yung goal natin, madagdagan yung kaalaman, makapagtanim, mahikayat, o yung pinaka-goal talaga natin na mahikayat sila na magtanim. Kumbaga bonus na lang yung maka-harvest. Ang pinaka-goal talaga is mahikayat sila na magtanim para mailulutuin sila. Hindi lang paulit-ulit na recipes, malalaman din nila yung mga recipes ng gaya ng Pilipino na itinuturo natin sa kanila. Kaya gaya ng mga nasabi ko nung nakaraang live natin mga kaluts. May naligaw din dito, halaman na yung kamote. Kaya lang, medyo payat siya. Payat hanggang dun sa dulo. Kaya kung malinisan din ng buo nito, makakapagtanim si Mami ng marami. Si Mami, cuando tú limpias esto, puede plantar mucho malanga. Sí. Y Santa Cruz, yo plano es para plantar también malanga. Ahí, ¿no? Sí. Porque ahí yo traído semilla, no crece ¿El bien. país? Sí, ya no ha terminado. Cuando también yo voy en vacación, yo traeré muchas semillas. Sí. Yo dar con todo aquí de barrios, de Bata. Me vas a traer también el otro. ¿Qué quiere más traer? Ocro. Antes yo he dado también ocro. No, no me lo ha dado. No? No. Akala ko nabigyan ko siya ng okra. Sí, Juan también. Yo traeré okra. Yo traeré okra, pero está así. Se tiene Pequeño. fruta, pequeño. Porque no arreglar bien. Ito naman yung kapitbahay niya, ikukuhanan na rin natin. Ito yung kanya, o sa tubo. Kulay verde rin to, yung kanya. Meron ding rito, tinatawag na kanya na kulay violeta o violet. Ito yung native na tubo natin sa Pinas. Mami, tú tienes aguacate también, ¿no? Sí, tengo aguacate. Aquí está palmiste también. Hay que darme aguacate Sí. cuando se crece. Sí, yo lo traía ahí casi hace mucho tiempo. El año que tenía fruto así. Sí. Yo Ito po pala yung mga bunga mga kalutso. Él así que lo comió. Ito. Ahorita. Yan. Ito. Daming bunga ng abukati niya. Yun pa. Hanggang sa taas. Kaluts, isang araw na naman po ang hindi nasayang dahil sa pagtuturo ng pagtatanim ng kangkong dito sa Barrio Biendem na galing sa Ikundi 4. Mga Kaluts, patuloy lang po natin suportahan si Kalutong Pinoy, si Kaluts. Mabuhay mga Pilipino! Adios! Mga Kaluto, salamat po! Oy, gracias!